Para ingresar en el bosque hay que conocer todos los elementos de un texto literario. Narrador. Autor. Lector como receptor. Historia. Es la narración, es la historia escrita e interpretación que se da. Narración. En esta parte el narrador da vida al texto. Relato. Se refiere al escrito y la narración. Focalización. Da el lugar y los hechos que se narran dentro de la historia. Mediante un relato escrito se presentan los sucesos y cómo van sucediendo. Modalización. Es la voz narrativa y ambiente literario, para crear las condiciones necesarias que permitan que el lector se adentre en la lectura y forme parte de ella. A partir de este elemento, se genera un sentimiento de pertenencia y de identificación del personaje, que se transmite al lector. Tiempo y espacio. Se cuenta a partir de cada uno de los capítulos. Estos se van dando durante la trama dentro del texto, también va explicando el contexto y los lugares en el que se van desarrollando. La creación literaria se lleva de manera gradualmente, ya que comprender los textos resulta bastante difícil. Esto debe de entenderse antes de crear un texto, porque recordemos que la figura del autor es evolutiva. Esta evoluciona conforme a la edad que se tenga, pues la versión de los textos cambia respecto a ella. Posibilidades discursivas. Son todas aquellas expresiones corporales, expresivas, escritas que se convierten en narrativas cuando se desarrollan diversos aprendizajes del discurso, que se generen en diferentes contextos como el académico, el vivencial, etc. Además, se pueden detonar a través de diversas estrategias didácticas como la mayéutica, a través de una serie de preguntas. Por ello también hablamos de ambientes de aprendizajes. La narración en primera persona recurre al humor y la intertextualidad, porque el narrador se ficcionaliza y se hace real al presentar el personaje, porque se asume un rol y una historia que se ven desde una perspectiva personal, y al que se le imprime un tono de voz y una caracterización. Se trata de llevar al narrador a una zona de pensamiento creativo, imaginación y analítico, para reconocer cómo se presenta al personaje en la historia, contemplando el tiempo y el espacio, porque esto es lo que le da sentido al lector como personaje dentro del cuento. De esta manera, el relato en primera persona se produce entre el desdoblamiento de quien lo cuenta y quien protagoniza los hechos. El narrador logra acercar o alejar un momento de la historia. El narrador no tiene acceso al mundo de los demás personajes, a menos que se lo comuniquen o que pueda realizar inferencias o preguntas pertinentes. Las cosas cambian según quien cuente el cuento, pues la forma es la que le da sentido a la lectura, es decir que, si se habla como alguien ajeno a la historia o como un personaje adentrado en ella, para esto se recurre a la modulación de la voz. No obstante, también se debe de prestar atención a aspectos psicológicos que se ven entre líneas, en este caso puede ser también en la voz, pues se puede expresar la idea del ser y el parecer, donde la verdad puede estar o no presente. Gracias por su atención.